Marcos 1, 1-45. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:2. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Marcos 1:3. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Marcos 1:5. Y salía a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén, y eran todos, bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Marcos 1:6. Y Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Marcos 1:7. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1:9. Y aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1:10. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma, que descendía sobre él. Marcos 1:11. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impele al desierto. Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos 1:15. Y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentíos, y crida al Evangelio. Marcos 1:16. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón, y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:18. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Marcos 1:19. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Marcos 1:20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Marcos 1:23. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. Marcos 1:24. Diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:25. Y Jesús le riñó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Marcos 1:26. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos, y clamando a gran voz, salió de él. Marcos 1:27. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aún a los espíritus inmundos manda, y le obedecen? Marcos 1:28. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos 1:29. Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan. Marcos 1:30. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Marcos 1:31. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la calentura, y le servía. Marcos 1:32. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Marcos 1:33. Y toda la ciudad se juntó a la puerta.
Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:36. Y le siguió Simón, y los que estaban con él. Marcos 1:37. Y hallándole, le dicen, todos te buscan. Marcos 1:38. Y les dice, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1:39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Marcos 1:40. Y un leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, y le tocó, y le dice, quiero, sé limpio. Marcos 1:42. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel, y fue limpio. Marcos 1:44. Y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Marcos 1:45. Mas el salido, comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes.